La mudanza a Lincoln High a principios de aquel mes de septiembre fue para Emma Rodríguez la oportunidad de ser finalmente nada. No un nada de insignificancia, sino un nada de ausencia, de casi invisibilidad. Después de lo que pasó en Phoenix, todo lo que más quería era que su último año de secundaria transcurriera como un soplo, sin rastros, sin problemas. Tenía un plan bien trazado: llegar callada, observar y mezclarse con el escenario, como un fantasma en los pasillos, evitar miradas, conversaciones innecesarias y, sobre todo, cualquier tipo de confrontación. La mochila pesada a la espalda, el pelo cayendo sobre el rostro como una cortina y los auriculares siempre listos eran parte de su armadura. Sabía que necesitaba protegerse de sí misma, de cualquier impulso que la hiciera reaccionar, y también del mundo exterior, que parecía siempre dispuesto a juzgar y herir. La idea de paz parecía un lujo inalcanzable, pero estaba dispuesta a luchar por ella, aunque luchar significara no luchar absolutamente nada. Pero el universo, o quizás solo la mala suerte, tenía otros planes para Emma, o, más precisamente, un nombre: Diego Morrison. Carismático, atlético y con una sonrisa que podía tanto encantar como congelar, era el tipo de chico que nunca pasaba desapercibido. Y, para la desesperación silenciosa de Emma, él también tenía un olfato inusual para la fragilidad, o lo que él percibía como tal. Desde la primera semana, Diego la notó. No fue una mirada de admiración, sino de curiosidad depredadora. La quietud de Emma, la forma en que se encogía en los rincones, evitaba el contacto visual y parecía querer desaparecer, funcionó para él como un imán. Veía en ella un nuevo proyecto, un lienzo en blanco donde podría pintar sus juegos de poder. En el comedor, en los pasillos y hasta en las clases, las miradas de Diego se convirtieron en una presencia constante, un recordatorio incómodo de que su plan de invisibilidad ya estaba comprometido antes de empezar. Emma sentía el cerco cerrarse, pero aún mantenía la esperanza de que, si ella no reaccionaba, él simplemente se cansaría y la dejaría en paz. Era una apuesta arriesgada, y ella lo sabía. Las provocaciones comenzaron suavemente, casi inofensivas para quien las viera desde fuera, pero para Emma eran punzadas que perforaban su intento de paz. Un empujón sin querer en el pasillo, siempre acompañado de un «ups, lo siento, fantasmito», dicho con una sonrisa que no le llegaba a los ojos a Diego. Después, los comentarios, susurrados lo suficientemente alto para que ella los escuchara, pero lo suficientemente bajos para que nadie pudiera intervenir. ¿Ves a la muda? ¿O sabrá hablar? Emma respiraba hondo. Se repetía a sí misma que no valía la pena, que la mejor respuesta era el silencio. Se aferraba a la creencia de que, si no alimentaba su juego, él perdería el interés. Cada vez que Diego intentaba sacarle una reacción, Emma se endurecía por dentro, transformando la rabia en una armadura invisible. Lo que él no sabía y ni siquiera podía imaginar era que esa quietud no era debilidad, sino una disciplina férrea, una muralla construida ladrillo a ladrillo para contener una fuerza que ella misma temía. La indiferencia calculada de Emma, sin embargo, solo avivaba a Diego. Él interpretaba su silencio como un desafío, una afrenta a su propia omnipotencia dentro de la escuela. De provocaciones verbales, escaló a actos de manipulación social. Comenzó a difundir chismes sutiles, distorsionando pequeños gestos de Emma en algo negativo. Si almorzaba sola, era porque era demasiado antisocial. Si respondía a un profesor, era creída. Cada día Emma sentía más miradas sobre sí, no de curiosidad, sino de juicio, instigadas por la red invisible que Diego tejía a su alrededor. Pequeños actos de vandalismo comenzaron a aparecer. Un cuaderno roto, un dibujo garabateado, una nota ofensiva pegada en su casillero, siempre de manera que pareciera un accidente o una broma de mal gusto. Emma limpiaba, ignoraba, arreglaba, pero por dentro, con cada nuevo incidente, una parte de ella sentía la muralla resquebrajarse. La paz que tanto buscaba parecía cada vez más distante, engullida por una telaraña de maldad que ella no sabía cómo deshacer sin romper su juramento de invisibilidad. El punto culminante de la persecución de Diego no tardó en llegar, y llegó de la forma más temida por Emma, con el descubrimiento de su pasado. Él tenía una extraña manera de conseguir información, una red de contactos que parecía ir más allá de los muros de la escuela. Comenzó con susurros, preguntas disfrazadas, y entonces, de repente, el nombre de Phoenix surgió en los pasillos, mezclado con cuchicheos sobre un incidente, una pelea. Emma sintió el aire enrarecerse. Cada día que pasaba, Diego parecía tener más fragmentos de la historia,
y la forma en que los distorsionaba para sus propios fines era cruel. Él tomaba la verdad y la transformaba en un arma, usando la narrativa de que ella había herido a 3 compañeros, como una forma de aislarla aún más, de pintarla como peligrosa, inestable. El acoso se convirtió en un espectáculo público, con miradas curiosas y acusaciones veladas por donde ella pasaba. Emma veía el pavor en los ojos de algunos compañeros, la curiosidad maliciosa en otros. Estaba siendo acorralada, y sabía que ya no había a dónde correr. La huida ya no era una opción. La presión aumentó exponencialmente a lo largo de ese mes, cada día un paso más cerca del punto de ruptura. Diego no se conformaba con solo difundir rumores, quería una reacción, una confesión pública, la destrucción total de la fachada de Emma. Las miradas se volvieron más incisivas, los susurros más fuertes. Emma sentía el peso de cada juicio, la sensación de que, por mucho que intentara esconderse, su pasado la alcanzaría. Cada vez que Diego intentaba provocarla, ella sentía el pulso de una fuerza antigua dentro de sí. Una fuerza que había jurado mantener dormida. Había momentos en que sentía la garganta cerrarse, las ganas de gritar, de defenderse, pero la voz del trauma le recordaba las consecuencias. No quería más violencia, no quería más el dolor que venía con ella. La humillación se estaba volviendo insoportable, pero el miedo a desenterrar lo que estaba enterrado era aún mayor. Toda la escuela parecía estar observando, esperando el momento en que Emma se derrumbara, y Diego, con su sonrisa confiada, parecía estar seguro de que ese momento no tardaría. El punto de no retorno llegó. Un martes, en medio del patio lleno de gente, durante el recreo. Diego había reunido a una pequeña multitud, usando la excusa de un anuncio importante. Emma estaba sentada en un banco apartado, fingiendo leer un libro, pero sintiendo cada vibración de ese momento acercándose. Él empezó a hablar alto, con voz llena de burla, recapitulando las hazañas de Emma en Phoenix, distorsionando los hechos con una maestría asombrosa. Con cada palabra, el nudo en la garganta de Emma se apretaba, y la imagen de los rostros curiosos y de los celulares levantados para filmar la escena martilleaba en su mente. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la humillación pública extendiéndose como un veneno. Diego no solo quería romper su silencio, quería aplastar su espíritu, destruir cualquier vestigio de dignidad que ella pudiera tener. Emma estaba acorralada, y sabía que ya no había a dónde correr. La huida ya no era una opción. El último empujón, literalmente, vino justo después. Diego, en su set de control y espectáculo, se acercó a Emma que todavía estaba sentada, y la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. El impacto fue sordo, pero el eco de la humillación resonó fuerte. Una ola de risas y susurros recorrió la multitud. Los celulares, antes solo levantados, ahora grababan cada detalle del cuerpo de Emma en el suelo. Fue en ese instante, con el sabor amargo de la tierra en la boca y la furia burbujeando dentro de ella, que algo se rompió. La fachada de discreción, cuidadosamente construida a lo largo de años, se hizo añicos. La amenaza de Diego de exponer completamente los detalles más íntimos de Phoenix, combinada con la agresión física, fue la gota que colmó el vaso. En lugar de encogerse o llorar, Emma se levantó, los ojos antes opacos ahora brillando con una intensidad asombrosa. El aire a su alrededor parecía cambiar, pesado con una energía contenida que estaba a punto de explotar. Lo que ocurrió después fue rápido, casi imperceptible para la mayoría, pero quedó grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. Mientras Diego se preparaba para otro empujón, quizás esperando la rendición completa de Emma, ella se movió. No fue un movimiento de rabia descontrolada, sino de precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, con una agilidad que desmentía su postura retraída, Emma aplicó una técnica de inmovilización. Diego, sorprendido, se tambaleó. Antes de que pudiera reaccionar, ella lo dominó, torciéndole el brazo de forma controlada, sin causarle daño, solo con la clara intención de neutralizarlo. Él quedó postrado en el suelo, sin entender lo que había sucedido. La humillación visible en su rostro. La multitud, antes riendo y filmando, ahora estaba en shock. Un silencio pesado cayó sobre el patio. Nadie esperaba aquello de la muda, de la fantasma. La máscara de invisibilidad de Emma había sido arrancada, pero no de la forma que Diego planeaba, sino por una demostración de fuerza que él jamás imaginó. La revelación de la habilidad de Emma fue un terremoto que sacudió Lincoln High. Diego se levantó aturdido, el rostro rojo de vergüenza y furia, pero sin intentar nada más. El silencio que siguió fue interrumpido por murmullos, miradas de asombro y admiración.
La figura antes apagada de Emma, ahora, irradiaba una autoridad inesperada. El director y algunos profesores, alertados por la conmoción, llegaron corriendo. La escena era innegable. Diego, el acosador de la escuela, inmovilizado por Emma, la chica que todos juzgaban frágil. Ese momento obligó a Emma a hablar, a romper el silencio que la protegía y la sofocaba. Ya no había forma de esconderse. La verdad sobre Phoenix, el secreto que tanto intentó enterrar, tendría que salir a la luz. Pero esta vez sería bajo sus propios términos, con su propia voz y no distorsionada por la malicia de terceros. Era el fin de su invisibilidad, pero el comienzo de una libertad que ni siquiera sabía que aún podía tener. La sala del director estaba en silencio, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Emma estaba sentada erguida, con la mirada fija en un punto invisible en la pared, mientras Diego, aún visiblemente afectado, mascullaba algo sobre haber sido atacado. El director, el señor Henderson, un hombre de mediana edad con gafas en la punta de la nariz, intentaba procesar lo que había sucedido. Conocía la fama de Diego y la discreción de Emma. Las piezas no encajaban en su comprensión habitual de los estudiantes. Fue en ese ambiente tenso que Emma decidió hablar. Su voz, antes casi un susurro, sonó clara y firme, aunque todavía con un ligero temblor. No intentó disculparse ni minimizar sus acciones. En cambio, comenzó a narrar los eventos de Phoenix, no como una víctima indefensa, sino como alguien que sobrevivió y aprendió a defenderse cuando el sistema falló. Describió la escalada del acoso, los constantes ataques verbales, la sensación de estar acorralada. Luego llegó al incidente que la llevó a cambiar de ciudad. No fue una pelea gratuita, como Diego había distorsionado, sino un ataque orquestado por 3 estudiantes más grandes y fuertes que ella, en un rincón aislado de la antigua escuela. La habían empujado, pateado y amenazado gravemente. Las artes marciales que había aprendido de su abuelo desde niña no fueron usadas para atacar, sino para protegerse. Fue un acto de legítima defensa, puro y simple, una respuesta desesperada para garantizar su propia seguridad. Describió la agilidad, la precisión de los movimientos, no para herir, sino para neutralizar la amenaza y escapar. Emma explicó que su pasividad en Lincoln High no era debilidad, sino un intento de evitar que la historia se repitiera, de no tener que usar la fuerza que sabía que poseía. Quería paz, no porque tuviera miedo, sino porque la violencia ya había dejado cicatrices profundas en su alma, y ella no deseaba revivir aquello. Su voz no era de autocompasión, sino de alguien que cargaba un peso pesado, una sabiduría adquirida a la fuerza. La narración de Minos y Entosion. Emma en la oficina del director no fue solo un relato, fue una ruptura de paradigmas. El señor Henderson, quien al principio parecía escéptico, comenzó a escuchar con más atención a medida que ella desvelaba los detalles del incidente en Phoenix. No había rabia en su voz, solo la dolorosa claridad de quien ha sido injustificado. Diego, antes tan petulante, estaba en silencio. La expresión en su rostro alternaba entre asombro y, quizás, un atisbo de comprensión. Él había pintado a Emma como una agresora peligrosa, y allí estaba ella, explicando con calma la brutal realidad de su experiencia. La disciplina que le había impedido reaccionar antes no era falta de valor, sino una elección consciente, madurada por el dolor de un pasado que ella no quería repetir. Era la elección de una fuerza silenciosa, de alguien que conocía el costo de la violencia y prefería evitarla, pero que no dudaría en defenderse cuando se cruzara la línea. El impacto de la verdad de Emma en la oficina del director fue palpable. No se trataba solo de un incidente aislado, sino de la esencia del acoso y de cómo las apariencias pueden engañar. El señor Henderson, al final del relato, ya no vio a una estudiante problemática, sino a una joven con una resiliencia y una sabiduría inusuales para su edad. Se dio cuenta de que la fuerza de Emma no residía en la agresión, sino en su capacidad de control, en su elección estratégica de cuándo y cómo usar sus habilidades, y sobre todo en su integridad. Ese momento fue un punto de inflexión. No solo para Emma, que finalmente se liberaba del peso de su secreto, sino también para Diego, quien, por primera vez, confrontaba la profundidad de sus acciones y la verdad detrás de la persona que había elegido como objetivo. La revelación de Emma no fue solo sobre legítima defensa, fue sobre el poder de una narrativa contada con honestidad, capaz de desenmascarar la malicia y redefinir lo que significa ser fuerte. La noticia de esa mañana se extendió como un incendio por Lincoln High. El rompecabezas que era Emma, la chica callada y misteriosa, de repente adquiría piezas que la mayoría ni siquiera imaginaba que existían.
Las versiones fantasiosas de Diego, antes aceptadas sin cuestionamientos por muchos, se fueron desvaneciendo a medida que la verdad, proveniente de la propia Emma, comenzaba a circular. No había sido una pelea cualquiera en Phoenix, sino una situación de riesgo donde ella se defendió. Esa demostración en el patio que parecía una agresión, en 1905, en realidad había sido una respuesta contenida, una inmovilización para detener el ataque de Diego. Las miradas sobre Emma cambiaron de nuevo. De curiosidad maliciosa o lástima, pasaron a ser de admiración, incluso de cierto recelo. Ella no era frágil, no era una víctima que se encogía. Era fuerte, controlada, y tenía una historia pesada a cuestas que la mayoría ni siquiera podía imaginar. Ese martes no fue solo el día en que Emma se defendió. Fue el día en que toda la escuela comenzó a reconsiderar lo que significaba ser fuerte y quién, de hecho, era digno de respeto. A partir de ese día, el ambiente en la escuela comenzó a transformarse. Los círculos de chismes sobre Emma disminuyeron, y el nombre de Diego Morrison, antes sinónimo de poder e intimidación, pasó a ser susurrado con un tono diferente, cargado de desaprobación. Muchos de los estudiantes que habían filmado la escena en el patio comenzaron a revisar los videos, y la precisión y la contención de los movimientos de Emma se hicieron evidentes para quien quisiera ver. No fue una paliza, fue una demostración de control absoluto. El impacto fue más allá del aula, afectó los pasillos, el comedor, las interacciones sociales. La historia de Emma se convirtió en un punto de discusión. ¿Sería correcto juzgar a alguien por lo que se escucha sin saber la verdad detrás de su historia? Las conversaciones sobre el acoso escolar, antes veladas o inexistentes, comenzaron a surgir con más frecuencia y profundidad. La actitud de Emma, su calma después del incidente, su explicación sin rencor, obligó a todos a mirar hacia adentro y cuestionar sus propios prejuicios. Ella no pidió disculpas por su fuerza, solo explicó el motivo de ella, y eso marcó toda la diferencia. El impacto mayor y más sorprendente recayó sobre Diego Morrison. La humillación pública, combinada con la verdad incontestable sobre Emma, lo afectó de una manera que ninguna sanción escolar había logrado. Él, que siempre se vio en la cima de la cadena alimenticia, social, fue derribado por alguien a quien consideraba invisible. En los días que siguieron al incidente, Diego parecía un fantasma, caminando por los pasillos con la cabeza baja, evitando las miradas que antes tanto buscaba. El aura de intocabilidad que lo rodeaba había desaparecido. Se sentía expuesto, desnudo y por primera vez experimentaba el peso del ostracismo que él mismo imponía a los demás. Ese mes se estaba convirtiendo en un punto de inflexión no solo para Emma, sino también para él. El matón carismático se enfrentaba a la realidad de sus propias acciones, y la imagen de Emma dominándolo en el patio se repetía en su mente, un recordatorio constante de su caída. La arrogancia se transformaba en introspección, y la ira en algo que se asemejaba a la vergüenza. Al principio, el arrepentimiento de Diego no era obvio. Parecía más el dolor de un ego herido que el de una conciencia pesada. Pero los días, las noches de insomnio y el silencio de los amigos que antes lo seguían, ciegamente comenzaron a corroer su autoconfianza. Él vio a Emma, antes su objetivo, siendo buscada por compañeros que querían entender, aprender o simplemente ofrecer apoyo. La vio no alardear, sino actuar con la misma dignidad tranquila de antes. Esa incongruencia entre lo que él había proyectado en ella y quien ella realmente era, lo obligó a una reevaluación dolorosa de sí mismo. Las palabras de Emma, sobre legítima defensa y sobre un sistema que falló, resonaban en su mente. Él comenzó a ver la complejidad de la vida de las personas, el dolor que se escondía bajo las apariencias. Ese mes, que comenzó con él persiguiendo a Emma, estaba terminando con él siendo perseguido por su propia culpa. Un sentimiento nuevo e incómodo que lo empujaba hacia un camino que él nunca imaginó seguir. La transformación de Diego no fue un evento instantáneo, sino un proceso gradual, visible para quien observaba de cerca. Empezó a alejarse del grupo de amigos que lo apoyaban en sus intimidaciones, dándose cuenta de que la lealtad de ellos era solo oportunismo. En lugar de las bromas crueles, un silencio pensativo. Las provocaciones cesaron por completo. Por primera vez empezó a escuchar las conversaciones de los demás, a percibir los matices del miedo y la inseguridad que antes explotaba. Había una nueva seriedad en sus ojos, un reconocimiento del daño que había causado. No pedía disculpas abiertamente al principio. Parecía más un proceso interno de asimilación, de recalibrar su propia brújula moral. Lincoln High, que antes parecía un escenario para sus juegos de poder, ahora se convertía en un espejo, y lo que veía reflejado no era nada agradable.
Ese mes estaba demostrándole que la verdadera fuerza no residía en dominar a los demás, sino en enfrentarse a sí mismo. Emma, por otro lado, empezó a respirar. La tensión que la había acompañado desde Phoenix y que se había intensificado con la llegada de Diego, comenzó a disiparse. Seguía siendo reservada, pero ya no por miedo. Había una quietud diferente en ella ahora. Una paz que venía de la verdad dicha, de la defensa hecha, de la máscara finalmente caída. La gente se le acercaba con más respeto, algunos con preguntas genuinas, otros simplemente con un asentimiento de cabeza. Ella no se convirtió en el centro de atención, y tampoco quería. Pero la invisibilidad forzada fue reemplazada por una aceptación discreta. Esa semana estuvo marcada por un alivio casi palpable. Ya no necesitaba esconder su fuerza ni su pasado. La cicatriz de Phoenix seguía ahí. Pero ahora, en lugar de una marca de vergüenza, era un recordatorio de su resiliencia. El mes estaba llegando a su fin, y Emma sabía que, aunque la paz total fuera un sueño lejano, había conquistado un espacio donde la verdad podía existir. La actitud de la dirección de la escuela también cambió, impulsada por los acontecimientos de ese mes. El señor Henderson, que antes lidiaba con el acoso escolar de forma más reactiva, ahora buscaba soluciones proactivas. Implementaron charlas y talleres sobre respeto, empatía y la importancia de denunciar cualquier tipo de acoso. La historia de Emma se utilizó como un estudio de caso no para exponerla, sino para ilustrar las profundidades que el acoso puede alcanzar y las consecuencias devastadoras para la víctima. Los propios profesores recibieron orientación sobre cómo identificar señales de intimidación y cómo intervenir de forma eficaz. Lincoln High estaba, de hecho, pasando por una reestructuración de sus valores. Y el catalizador fue la valentía silenciosa de Emma, que, al defenderse, abrió los ojos de toda una comunidad a la necesidad de un ambiente más seguro y acogedor para todos. Ese septiembre, definitivamente, no sería olvidado. Emma observaba todo desde lejos, sin la necesidad de ser el centro de atención. Veía los cambios sucediendo, sentía la atmósfera más ligera en los pasillos. La forma en que la trataban las personas era diferente. Ya no había la curiosidad intrusiva, sino un respeto genuino. Las personas se detenían para conversar, pero con delicadeza, sin invadir su espacio. Ella se permitía, poco a poco, bajar la guardia, un poco a la vez. La cicatriz emocional de Phoenix no desaparecería, pero ahora estaba envuelta en una capa de autoconfianza y resiliencia. La fuerza que tanto se esforzó por esconder ahora era su mayor aliada. Había demostrado a sí misma y al mundo que la verdadera fuerza no residía en la agresión, sino en la capacidad de defenderse con integridad. Levantarse y, sin querer, inspirar un cambio para mejor. El final del mes trajo una sensación de deber cumplido, de una batalla ganada no con violencia, sino con verdad. Una de las mayores victorias de ese mes fue la disolución gradual del status quo, que regía las interacciones sociales en Lincoln High. Antes, los grupos estaban bien definidos, y la jerarquía impuesta por figuras como Diego era casi intocable. Después de que Emma se defendiera y su historia saliera a la luz, las fronteras comenzaron a diluirse. Estudiantes de diferentes grupos empezaron a interactuar más, y la empatía, antes rara, comenzó a ser más valorada. La noción de que todos tienen una historia cobró fuerza, y el juicio superficial perdió terreno. Las mesas en el comedor, antes segregadas, ahora mezclaban rostros antes inimaginables juntos. Era un movimiento lento, pero perceptible, de una comunidad que estaba aprendiendo a verse con más humanidad. El final de ese mes de septiembre trajo un soplo de aire fresco, mostrando que la valentía de un individuo puede, de hecho, tener un efecto dominó, derribando barreras invisibles y construyendo puentes. La discreción de Emma, que antes era una defensa, se transformó en una característica de su personalidad, ahora vista con admiración. Ella no se convirtió en la chica popular de la escuela, y tampoco quería. Seguía prefiriendo la compañía de pocos y buenos amigos, o sus propios pensamientos. Pero el peso de la soledad, que la acompañaba desde Phoenix, disminuyó significativamente. Ya no sentía la necesidad de esconderse, de camuflarse. Podía ser quien era, con su fuerza y sus vulnerabilidades, sin miedo a ser juzgada o incomprendida. El simple acto de caminar por los pasillos sin el temor constante de un ataque o de una mirada maliciosa era una libertad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ese mes no solo trajo la resolución de un conflicto externo, trajo a Emma una paz interna, la aceptación de su propia historia y la certeza de que la resiliencia era, de hecho, su mayor fuerza. Ella llevaba la lección de ese mes no como una carga, sino como un testimonio silencioso de su capacidad de superación. La biblioteca de la escuela, un refugio para Emma en sus primeros días, también sintió el cambio.
Antes, ella se escondía entre los estantes buscando anonimato. Ahora se encontraba con más frecuencia en mesas abiertas, e incluso se permitía una sonrisa discreta a quien pasaba. Algunos compañeros, curiosos, comenzaron a acercarse, no para chismear, sino para preguntar sobre los libros que leía, para iniciar conversaciones sobre temas escolares. La quietud de la biblioteca, que antes resonaba con su propia soledad, ahora parecía un espacio de estudio y conexión, un lugar donde el aprendizaje fluía de forma más natural y menos tensa. Esas semanas finales de septiembre le mostraron a Emma que la apertura, aunque gradual, podía traer recompensas inesperadas, y que la vulnerabilidad, cuando acompañada de fuerza, no era un defecto, sino una virtud que atraía el bien. Diego, por su parte, demostró una madurez que pocos esperaban. Comenzó a ofrecerse como voluntario para ayudar en actividades escolares, especialmente aquellas que involucraban a estudiantes más jóvenes. En el campo de fútbol, donde antes imponía su fuerza de forma dominante, ahora se le veía orientando a los novatos, enseñándoles con paciencia y, ocasionalmente, protegiéndolos de otros matones menores. Todavía cargaba con la vergüenza de sus acciones pasadas, pero estaba activamente transformándola en algo constructivo. Era como si la humillación que Emma le hizo sentir en el patio hubiera encendido una luz en su interior, revelando un camino hacia la rectitud. Ese mes estaba demostrando que la verdadera redención no era una disculpa, sino un cambio de comportamiento genuino y duradero, un compromiso con un futuro diferente al pasado. La iniciativa del círculo de diálogo cobró más fuerza a medida que avanzaba el mes, y sorprendentemente, Diego dio un paso significativo más. Un día no solo escuchó de cerca, sino que se sentó en el círculo, en silencio por un tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba más firme, pero aún cargaba con un peso de arrepentimiento. Compartió cómo se sentía al ver el impacto de sus acciones, no solo en Emma, sino en otros estudiantes a los que había intimidado. Admitió que buscaba poder por inseguridad, y que la actitud de Emma le hizo verse a sí mismo de una manera que nunca había considerado. No fue una autoflagelación, sino una confesión honesta, que conmovió a muchos. Esa escena, el antiguo matón abriéndose sobre sus debilidades, fue un testimonio poderoso de la capacidad de cambio. El final de ese mes estaba demostrando que la vulnerabilidad podía ser una forma de fuerza, y que el perdón, quizás, podría comenzar con la honestidad. Emma, que estuvo presente en el círculo de diálogo ese día, escuchó las palabras de Diego con una calma impresionante. No había triunfo en su mirada, solo una comprensión silenciosa. No lo interrumpió, no lo juzgó, solo lo observó, sintiendo el peso de sus palabras. Era evidente que el arrepentimiento de Diego era genuino y que estaba en un camino real de transformación. Ese momento no borraba el dolor del pasado, pero añadía una capa de esperanza para el futuro. Lo que comenzó como una batalla solitaria para Emma se transformó en un movimiento colectivo, impulsado por la valentía de su verdad y por la inesperada redención de su agresor. El mes de 1905. Septiembre, que parecía condenado a ser otro capítulo de sufrimiento, estaba terminando con profundas lecciones sobre empatía, resiliencia y la capacidad de cambio, mostrando que incluso las cicatrices más dolorosas pueden enseñar sin necesidad de palabras. La noticia del cambio de Diego no tardó en llegar a los padres de Emma, que vivían a kilómetros de distancia, aún preocupados por el bienestar de su hija y por los recuerdos de Phoenix. Cuando Emma los llamó ese fin de semana, contándoles sobre el incidente en el patio, pero también sobre la inesperada transformación de Diego, hubo un silencio al otro lado de la línea. Ellos, que habían visto a su hija sufrir tanto, apenas podían creer que su agresor estaba, de alguna manera, buscando la redención. No era un perdón formal, sino una comprensión de que la vida tenía matices, y que la fuerza silenciosa de Emma había desarmado no solo la agresión física, sino también la malicia. Esa conversación trajo un alivio mutuo, un reconocimiento de que, quizás, el cambio de escuela había sido, de hecho, la decisión correcta, y que Emma estaba en camino de encontrar la paz que tanto anhelaba. El ambiente en Lincoln High, el último día de ese mes, era visiblemente diferente. Ya no había la tensión palpable, los grupos aislados o las miradas de desconfianza. Un sentimiento de comunidad comenzaba a florecer, un resultado directo de la valentía de Emma y del inesperado giro de Diego. Los profesores comentaban sobre la mejora en el clima de la escuela, y los estudiantes parecían más a gusto unos con otros. La historia de Emma servía como un recordatorio constante de que las apariencias pueden engañar, y que la verdadera fuerza reside en la resiliencia y en la capacidad de superación. Ese lunes final de septiembre no fue solo el fin de un mes. Fue el inicio de un nuevo capítulo para Emma y para Lincoln High.
Un capítulo donde la honestidad y la empatía comenzaban a construir un cimiento sólido para un futuro más respetuoso. La semilla del cambio plantada ese mes continuaba germinando. Los pasillos de la escuela, que antes parecían resonar con el sonido de chismes y risas maliciosas, ahora reverberaban con conversaciones más genuinas y a veces silenciosas de respeto mutuo. Los estudiantes que presenciaron el enfrentamiento en el patio y la posterior revelación de Emma empezaron a tener una nueva perspectiva sobre la fuerza. Vieron que no se trataba de gritar más fuerte o de tener el grupo más grande, sino de tener integridad y el valor de ser verdadero, incluso cuando eso significaba exponer las propias vulnerabilidades. La historia de Emma se convirtió en un susurro de inspiración, un recordatorio de que las batallas más importantes se libran por dentro y que la victoria no siempre se manifiesta en grandes triunfos, sino en pequeños pero significativos cambios de actitud y comportamiento. Emma, en medio de toda esa transformación, se permitió un alivio que no sentía desde hacía mucho tiempo. La necesidad constante de estar en guardia, de prever el próximo ataque, comenzó a disminuir. Ella podía concentrarse más en sus estudios, involucrarse en las clases sin la distracción del miedo. El simple acto de caminar a casa al final del día, bajo la puesta de sol de septiembre, ya no era un camino solitario, sino un trayecto donde la paz parecía un poco más presente. Ese mes, que comenzó con la promesa de que una pesadilla se repetiría, terminó con la suave melodía de la esperanza. Emma no olvidaría las cicatrices, pero ahora cargaban una nueva historia, la de una superación silenciosa que, de alguna manera, tocó y transformó a toda una comunidad, mostrando que la fuerza más poderosa es la que se encuentra y se revela de adentro hacia afuera. La historia de Emma, que parecía tan particular, comenzó a resonar de maneras inesperadas en Lincoln High. Ya no se trataba solo de un caso de acoso escolar, sino de un recordatorio vívido sobre la complejidad de las personas y la superficialidad de los juicios. En las clases de literatura, las discusiones sobre personajes subestimados o incomprendidos adquirieron una nueva profundidad, con estudiantes citando indirectamente la situación de Emma como ejemplo de que siempre hay más detrás de las apariencias. La empatía, que antes parecía una habilidad rara, comenzó a practicarse de forma más consciente. Pequeños actos de bondad, antes opacados por la indiferencia, se hicieron más visibles. Esa transformación no fue impuesta, sino que brotó orgánicamente del fértil suelo de una verdad que, una vez revelada, ya no podía ser ignorada. El mes de septiembre estaba terminando, pero sus lecciones sobre humanidad y resiliencia apenas comenzaban a ser absorbidas por la comunidad escolar. Diego, por su parte, continuaba su camino de autoanálisis. Las noches de insomnio, antes llenas de arrogancia y de planeamiento de nuevas provocaciones, ahora estaban tomadas por reflexiones. Se encontraba pensando en cómo sus acciones afectaban a los demás, y no solo a Emma. Ese espejo que ella le había puesto delante revelaba no solo sus fallas, sino también una capacidad de redención que él ni siquiera sabía que poseía. Empezó a leer libros sobre ética y comportamiento humano, buscando entender qué lo impulsaba a actuar de esa manera. La transformación era genuina y venía de un lugar de autoconfrontación, no de una imposición externa. El antiguo matón se estaba convirtiendo en un estudiante de su propia vida, un observador de sus propias fallas y un buscador de un camino más digno. El mes de septiembre no fue solo un tiempo de prueba para él, sino el comienzo de una reeducación profunda, mostrando que el arrepentimiento sincero puede ser el primer paso para una nueva y mejor versión de sí mismo. La fuerza silenciosa de Emma se convirtió en una leyenda en los pasillos de Lincoln High, pero no de esas que se cuentan con alardes. Era una leyenda de respeto, de una verdad que se impuso. Los estudiantes que antes la veían como alguien a ignorar, o peor, a intimidar, ahora percibían una profundidad que ellos mismos deseaban tener. Ya no se trataba de una adolescente cualquiera, sino de alguien que había enfrentado sus propios demonios y emergido más fuerte. La historia de Phoenix, antes un secreto sombrío que la perseguía, se transformó en un testimonio de resiliencia. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero fueron resignificadas, convirtiéndose en símbolos de una victoria personal que reverberaba por toda la escuela. Septiembre estaba llegando a su fin, pero la huella que Emma dejó en Lincoln High sería duradera. Un recordatorio de que la fuerza más poderosa no siempre es la que grita más fuerte, sino la que se sostiene con dignidad y verdad. El fin de mes trajo consigo una sensación de cierre para Emma, pero también un nuevo comienzo. Ya no era el fantasma que deseaba ser, pero tampoco era la víctima que Diego intentó hacer de ella. Ella era Emma, con todas sus complejidades y su inesperada fuerza. La paz que tanto buscaba y que parecía inalcanzable a principios de septiembre,
finalmente se instaló en su corazón, no como una ausencia de conflictos, sino como la capacidad de enfrentarlos con integridad. La escuela se había convertido en un lugar diferente, y ella había contribuido a ese cambio sin siquiera tener la intención. Ese mes fue un catalizador para su propia sanación y para la redefinición de su identidad. Llevaba consigo el recuerdo del dolor, pero ahora también la certeza de su propia resiliencia, una certeza que la acompañaría más allá de los muros de Lincoln High. La fuerza silenciosa de Emma no era un poder mágico, sino la culminación de una disciplina rígida y de una inteligencia emocional aguda. Lo que ella demostró en el patio no fue una pelea, sino una técnica depurada, fruto de años de entrenamiento con su abuelo, un maestro discreto en las artes marciales. Ese conocimiento no le daba arrogancia, sino un profundo sentido de responsabilidad. Ella sabía el impacto de cada movimiento, la delgada línea entre defensa y ataque. Por eso, la elección de no devolver el golpe antes, de absorber los golpes verbales, era una prueba constante de su propio control. Ella no quería más violencia en su vida, no después de lo que experimentó en Phoenix. La decisión de usar sus habilidades llegó solo cuando la amenaza a su integridad se volvió inminente, cuando su verdad estaba a punto de ser completamente distorsionada. Ese mes le enseñó que la verdadera fuerza es el dominio sobre uno mismo, la capacidad de elegir, incluso bajo presión, el momento adecuado para actuar. Diego, por su parte, experimentaba la fuerza de otra manera. El dolor de la humillación, que antes lo llevaría a más agresión, se transformó en un catalizador para la empatía. Empezó a ver a las personas no como objetivos, sino como individuos con sus propias luchas. El círculo de diálogo que al principio observaba a distancia, se convirtió en un espacio donde él, de forma renuente al principio, empezó a abrirse. El proceso no fue lineal. Hubo días de recaída, de autojustificación, pero la persistencia de su propia conciencia y la imagen de la fuerza contenida de Emma lo arrastraban de vuelta. Estaba aprendiendo que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un portal para la conexión humana y para el verdadero cambio. El final de ese mes estaba demostrando que la redención era posible, incluso para aquellos que habían causado daño, y que la capacidad de reconocer el error era, en sí, un acto de valor. La influencia de Emma no se manifestó en palabras grandiosas o discursos inspiradores, sino en su propia conducta. Su quietud pasó a ser vista no como timidez, sino como observación. Su resiliencia no como terquedad, sino como dignidad. La forma en que manejó la atención inesperada, sin alardear ni buscar la popularidad, solo reforzó la autenticidad de su historia. Ella simplemente continuaba siendo Emma, la chica que prefería un buen libro a la multitud, pero que no sí dudaría en defenderse cuando fuera necesario. Esa consistencia en su carácter, esa ausencia de pretensión, fue lo que verdaderamente cautivó a la escuela. Era una lección viva de que la fuerza no necesitaba alardes para ser reconocida. El mes de septiembre estaba terminando, y Emma dejaba atrás no solo un trauma, sino una nueva percepción de sí misma y de cómo su existencia, aunque silenciosa, podía impactar el mundo a su alrededor de una manera profunda y positiva. Para Diego, el mes de 1900 septiembre fue un punto de inflexión que lo obligó a confrontarse a sí mismo. Empezó a buscar formas de compensar el daño que había hecho, no por obligación, sino por un deseo genuino de reparar. Un día se acercó a algunos de los estudiantes a los que había intimidado en el pasado, y con voz entrecortada les pidió disculpas directas y personales. La reacción no siempre fue de aceptación inmediata, y él lo entendía. Algunas personas aún cargaban con el dolor, y él sabía que la confianza tardaría en reconstruirse, si es que alguna vez lo hacía. Pero el acto de pedir disculpas, de humillarse ante quienes había herido, era una señal de su transformación interna. Era el reconocimiento de que el verdadero poder no residía en dominar a los demás, sino en aceptar las propias fallas y trabajar para convertirse en una mejor persona. El final de ese mes marcó el comienzo de un largo viaje de arrepentimiento y redención para Diego. La fuerza silenciosa de Emma se tradujo en una nueva libertad para ella ese mes. Ella no se volvió expansiva, pero la rigidez en sus hombros disminuyó. En los momentos de silencio que antes estaban llenos de ansiedad, ahora había espacio para una calma genuina. El aire de Lincoln High, que a principios de septiembre parecía pesado, ahora llevaba una ligereza que la invitaba a ser más auténtica. Por fin pudo concentrarse en sus estudios con más claridad, en sus dibujos, que eran un refugio, y en pequeños encuentros con los pocos amigos que hizo, que la valoraban por quien realmente era, y no por la historia que la perseguía. Ese mes no fue solo el fin del acoso, sino el comienzo de una profunda aceptación personal, un renacimiento discreto pero poderoso.
donde el trauma del pasado se transformaba en una base para una nueva y más resiliente versión de sí misma. Diego, por su parte, experimentaba la fuerza de la humildad. Comenzó a involucrarse en grupos de apoyo en la escuela, no como líder, sino como un participante activo, dispuesto a escuchar y aprender. Su presencia, antes intimidante, ahora era vista con una mezcla de sorpresa y esperanza. No intentaba ocultar sus errores, sino que los usaba como ejemplos de lo que no se debe hacer. Los estudiantes más jóvenes, que antes le temían, comenzaron a verlo como alguien que, a pesar de sus errores, estaba en el camino del cambio. Fue un viaje largo y difícil, pero la semilla plantada por la valentía de Emma estaba creciendo, floreciendo en un campo de arrepentimiento y, ¿quién sabe?, de redención genuina. El final de ese mes estaba demostrando que la verdadera fuerza se podía encontrar no en oprimir, sino en levantar, tanto a uno mismo como a los demás. La fuerza silenciosa de Emma fue, en aquel mes de septiembre, una lección viva para todos en Lincoln High. No necesitó de reflectores para demostrar su valor. Su integridad y resiliencia hablaban por sí solas. Lo que muchos interpretaron como fragilidad al principio, se reveló como una disciplina férrea, un control sobre sí misma que la mayoría de las personas jamás alcanzaría. La forma en que enfrentó el acoso, la manera en que su verdad salió a la luz, y la dignidad con que llevó su historia. Todo ello se convirtió en un modelo invisible para los demás. Ella enseñó, sin palabras, que la verdadera fuerza no está en imponerse a los demás, sino en defenderse a sí mismo con honor, y al hacerlo inspirar cambios positivos. Aquel mes marcó no solo el giro en su propia vida, sino también el despertar de una conciencia colectiva sobre la importancia de la empatía y el respeto en el ambiente escolar, algo que permanecería mucho más allá de los días de clase. Para Diego, el viaje fue de confrontación e, inesperadamente, de redención. Él, que antes habitaba una torre de arrogancia, se vio obligado a bajar y mirar el suelo que él mismo había pisoteado. Las disculpas que comenzó a ofrecer, por difíciles que fueran, eran pasos hacia la reconstrucción de su propia dignidad. Estaba aprendiendo que la vulnerabilidad no lo disminuía, sino que lo hacía más humano. Ese mes de septiembre fue un crisol para él, un periodo de intensa presión que, en lugar de romperlo, lo reformó. La imagen de Emma dominándolo en el patio ya no era de humillación, sino de un choque que lo despertó a una realidad mayor. Comenzó a ver las consecuencias de sus acciones, y eso lo impulsó a convertirse en un defensor contra el mismo comportamiento que antes practicaba, un mediador de conflictos en lugar de su instigador. El final de ese mes fue, para Diego, el comienzo de una nueva forma de ser en el mundo, una forma más consciente y, sorprendentemente, más fuerte. La fuerza silenciosa de Emma hizo eco de maneras sutiles, pero profundas. Las conversaciones en los pasillos, antes centradas en trivialidades o maldades, comenzaron a inclinarse hacia temas más significativos. Los estudiantes discutían el poder de las elecciones, la importancia de oponerse a la injusticia, aunque fuera de forma discreta. Los profesores notaron una mejora en el comportamiento general de la clase, una disminución de las pequeñas agresiones y la falta de respeto. La presencia de Emma, antes invisible, era ahora un recordatorio vivo de que la integridad y el coraje podían cambiar el ambiente. Ella no se convirtió en oradora, ni lo necesitaba. Su historia, vivida y sentida, hablaba por sí misma, mostrando que las lecciones más profundas sobre el carácter y la resiliencia provienen de las experiencias más inesperadas. Ese mes de septiembre transformó la atmósfera de Lincoln High, impregnándola de una nueva capa de respeto mutuo y autoconciencia. Diego, por su parte, continuaba sorprendiendo. No buscó la popularidad que había perdido, sino la aceptación de su propia conciencia. En los últimos días del mes, comenzó a ofrecerse como voluntario para mediar pequeños conflictos entre compañeros, utilizando su antigua influencia no para coaccionar, sino para apaciguar. Escuchaba a ambas partes, intentaba encontrar soluciones justas y a veces compartía su propia experiencia, advirtiendo sobre las consecuencias de ceder a la ira o la inseguridad. El antiguo matón se estaba convirtiendo en un mediador, un pacificador. Su transformación no era un espectáculo, sino un compromiso sincero con un nuevo camino. Estaba aprendiendo que la verdadera fuerza no reside en controlar a los demás, sino en ayudarse a sí mismo y a los demás a encontrar un camino hacia la resolución. Ese mes fue un testimonio vivo de que la redención es posible y que el dolor puede ser un catalizador para el cambio más profundo. La fuerza silenciosa de Emma fue, al final de ese mes, un testimonio vivo para la comunidad escolar. No fue una fuerza que se manifestara en gritos o imposiciones, sino en la calma inquebrantable ante la adversidad.
en la valentía de exponer una verdad dolorosa y en la integridad de sus acciones. Ella demostró que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de levantarse, de aprender y de continuar incluso cuando todo parece desmoronarse. Su historia, antes un secreto pesado, se transformó en un faro para muchos, iluminando el camino de la autoconfianza y la dignidad. Ese septiembre no fue solo el mes en que el acoso en Lincoln High fue confrontado. Fue el mes en que una chica, en su quietud, enseñó a todos el verdadero significado de ser fuerte, dejando una marca indeleble en la cultura de la escuela. Diego, por su parte, continuó su viaje de transformación, un viaje que estaba lejos de ser fácil, pero que abrazó con una seriedad sorprendente. Comenzó a acercarse a Emma, no para molestarla, sino para ocasionalmente ofrecerle una ayuda discreta, como sostener una puerta o recoger un libro que se le cayera. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles, pero cargados de un significado inmenso para quien conocía el pasado. Él no pedía nada a cambio, solo la aceptación silenciosa de su esfuerzo por cambiar. Esa postura de humildad y servicio, tan distante de su comportamiento anterior, era la prueba más clara de que la semilla del cambio plantada en ese patio había germinado y estaba dando frutos. Ese mes estaba demostrando que la verdadera redención no es un acto único, sino un proceso continuo de aprendizaje, arrepentimiento y esfuerzo por convertirse en una mejor persona. La fuerza silenciosa de Emma fue, sin duda, el catalizador para una redefinición de poder en Lincoln High. Lo que antes se medía por la capacidad de intimidar, ahora pasaba a ser percibido por la capacidad de inspirar, de defenderse con integridad y de catalizar cambios. La escuela, antes un microcosmos de jerarquías implacables, comenzó a respirar un aire de mayor igualdad y respeto. La historia de Emma se convirtió en un tema recurrente en ruedas de conversación informales, un recordatorio sutil de que la verdadera autoridad reside en la fuerza del carácter y no en la ostentación de dominio. Septiembre terminaba, pero la semilla de una cultura escolar más humana había sido plantada y las primeras raíces ya eran visibles, prometiendo un futuro donde la empatía tendría más espacio. Diego, por su parte, continuaba sorprendiendo a todos con su dedicación al cambio. No solo pedía disculpas, sino que intentaba activamente compensar sus errores. Una tarde se ofreció para ayudar a organizar un evento de recaudación de fondos para una institución de apoyo a víctimas de acoso escolar. Algo que habría sido inimaginable para el antiguo Diego. No buscaba reconocimiento, sino una forma de transformar su culpa en acción positiva. Era una prueba de que la transformación no era superficial, sino que venía de un lugar profundo de arrepentimiento y deseo de reparar. Esas últimas semanas de septiembre consolidaron la idea de que la redención era un viaje, no un destino, y que Diego estaba decidido a recorrerlo, un paso a la vez, mostrando a todos que incluso el más temido de los matones podía encontrar un camino hacia la luz. La fuerza silenciosa de Emma fue, en las semanas finales de aquel septiembre, una invitación a la reflexión para toda la comunidad escolar. No se trataba solo de la violencia del acoso, sino de la complacencia, del silencio que lo alimentaba. La forma en que Emma se defendió con precisión y control, sin devolver la furia, mostró que había otras maneras de lidiar con la agresión. Ella enseñó que la fuerza no necesitaba ser destructiva, sino que podía ser protectora, un escudo que albergaba la integridad. Las conversaciones que surgieron en los pasillos y en las aulas no eran sobre castigo, sino sobre prevención, sobre la responsabilidad de cada uno en construir un ambiente más seguro. Lincoln High estaba aprendiendo, a través de la experiencia de Emma, que la verdadera fuerza de una comunidad reside en su capacidad de mirarse al espejo, de reconocer sus errores y de comprometerse con el cambio. Diego, por su parte, estaba descubriendo la fuerza de recuperarse. No se convirtió en un santo y sabía que todavía tenía un largo camino por delante, pero la determinación de cambiar era palpable. Comenzó a acercarse a profesores y consejeros de la escuela, buscando orientación sobre cómo podría ayudar a construir un ambiente más positivo. No era una estrategia para limpiar su imagen, sino un deseo genuino de contribuir. Se ofreció a dar charlas en otras escuelas sobre los peligros del acoso escolar y las consecuencias de sus propias acciones. Ese mes de septiembre fue un punto de inflexión que transformó a un matón en un potencial defensor, mostrando que la redención puede florecer incluso en el terreno más árido, siempre que haya la semilla del arrepentimiento y la voluntad de empezar de nuevo. La fuerza silenciosa de Emma, al final de aquel mes, estaba inscrita no en monumentos, sino en los pequeños cambios diarios de Lincoln High. Las miradas en los pasillos eran más amables, las sonrisas más sinceras. La vigilancia constante que Emma mantenía,
La tensión en sus hombros comenzó a ceder, reemplazada por una paz que parecía casi inédita en su vida. Ella no se convirtió en una persona extrovertida, ni en el centro de atención, y tampoco quería. Simplemente encontró un espacio donde su existencia no era una amenaza, sino una inspiración discreta. La escuela, antes un campo de batalla, ahora parecía un lugar donde la coexistencia, e incluso la empatía, eran posibles. Emma llevaba la cicatriz de Phoenix, sí, pero ahora la acompañaba la certeza de que la resiliencia era su mayor aliada, y que la verdad, cuando se dice con dignidad, tenía el poder de curar. No solo a sí misma, sino a todo un ambiente. Diego, por su parte, continuaba su viaje de autodescubrimiento y redención. No solo dejó de intimidar, sino que se convirtió en un observador atento de las dinámicas sociales de la escuela, interviniendo de forma sutil cuando percibía que alguien estaba siendo objeto de provocaciones. Usaba su antigua influencia, antes temida, para apaciguar conflictos, para defender a los más vulnerables. Su rostro, antes marcados por la arrogancia, ahora exhibía una seriedad y una humildad que eran visiblemente genuinas. Era la prueba de que la experiencia con Emma lo había transformado profundamente, encendiendo en él un deseo real de ser una fuerza para el bien. El mes de septiembre terminaba, y la historia de Diego ya no era la de un villano, sino la de alguien que, confrontado con sus propios errores, eligió un camino de aprendizaje y transformación, mostrando que la verdadera fuerza está en reconocer las fallas y buscar la redención. La fuerza silenciosa de Emma, al final de aquel mes, era como una melodía suave que impregnaba los pasillos de Lincoln High. No hacía falta alarde para que su presencia se sintiera. Se había convertido en un ejemplo vivo de que la dignidad no se doblega ante la presión del acoso, y que la resiliencia es un escudo más poderoso que cualquier agresión. Los estudiantes, inspirados por su historia, empezaron a observar más, a escuchar con más atención, a cuestionar las narrativas superficiales. Aquel septiembre, antes temido por Emma, se transformó en un catalizador para su propia curación y para la de toda una comunidad. Ella cargaba las marcas del pasado, sí, pero ahora estaban adornadas con la certeza de que la verdad, cuando se revela, tiene el poder de liberar y de construir un camino hacia la empatía y el respeto mutuo. Diego, por su parte, se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo. La vergüenza del pasado no desaparecería, pero él la estaba transformando en combustible para el cambio. Comenzó a involucrarse activamente en campañas anti-bullying en la escuela, usando su propia historia como testimonio. En reuniones con padres y maestros, hablaba abiertamente sobre sus errores, sobre el arrepentimiento y sobre la importancia de combatir el acoso. No era un espectáculo, sino un compromiso sincero con la causa. Su presencia, antes sinónimo de miedo, ahora se convertía en una señal de esperanza, mostrando que la redención es posible para aquellos que están dispuestos a enfrentar sus propios demonios y a transformarse. Ese mes fue un testimonio de que la fuerza más profunda es aquella que se manifiesta en la capacidad de cambio y en el deseo genuino de reparar. La fuerza silenciosa de Emma, al final de aquel mes, estaba grabada en la memoria de Lincoln High como una lección inolvidable. No necesitó de retórica grandilocuente. Su verdad y su resiliencia hablaron por sí mismas. Lo que comenzó como un intento desesperado de volverse invisible, para escapar de un pasado doloroso, se transformó en una revelación de una fuerza interior que impactó a todos. La forma en que Emma se posicionó con dignidad y control, sin devolver la agresión con la misma moneda, mostró un camino diferente, una alternativa a la violencia. Ella demostró que la verdadera victoria no está en dominar al otro, sino en dominarse a sí mismo, y que la paz se puede alcanzar no por la huida, sino por el enfrentamiento con integridad. El mes de septiembre no fue solo un capítulo en su vida, sino un volumen que cambió la narrativa de una escuela entera, inspirando una cultura de respeto y empatía que se sentiría por mucho tiempo. Diego, por su parte, se estaba convirtiendo en un catalizador de cambio en Lincoln High, impulsado por la lección de Emma. Su viaje de arrepentimiento y redención no era fácil, pero lo abrazó con una seriedad sorprendente. Comenzó a acercarse a compañeros que eran objeto de bromas de mal gusto, interponiéndose y defendiéndolos, usando su voz, antes para intimidar, ahora para proteger. No buscaba aplausos, sino una forma de redimirse, de transformar su propio dolor en un propósito. Ese mes de septiembre fue un punto de inflexión que lo sacó del papel de agresor y lo puso en el camino de un defensor, un mediador de conflictos, mostrando que incluso las cicatrices del pasado pueden servir como un recordatorio para un futuro más consciente y compasivo. Su transformación era un testimonio vivo de la capacidad humana de aprender, crecer y cambiar, incluso ante los errores más profundos.
La fuerza silenciosa de Emma, al final de aquel mes, no se manifestó solo en la ausencia de acoso escolar, sino en la presencia de un nuevo sentido de comunidad en Lincoln High. Lo que antes era una serie de individuos aislados, cada uno preocupado por su propia supervivencia, comenzó a transformarse en un tejido social más interconectado. Las conversaciones sobre la historia de Emma y el cambio de Diego abrieron puertas para que otros estudiantes también compartieran sus vulnerabilidades, creando un ambiente de apoyo mutuo. La escuela que Emma tanto temía se estaba convirtiendo en un lugar donde la empatía no era solo una palabra, sino una práctica diaria. Ese septiembre no fue solo un mes de superación para ella, sino el comienzo de una reeducación colectiva sobre el valor de la escucha, la comprensión y la capacidad de levantarse, juntos. Diego, por su parte, se estaba convirtiendo en un ejemplo vivo de que el cambio es posible, incluso para aquellos que parecen estar atrapados en patrones negativos. Su presencia en los pasillos, antes temida, ahora era vista con una mezcla de respeto y admiración por aquellos que presenciaban su transformación. Ya no buscaba el control por la intimidación, sino por el ejemplo. Se convirtió en un mediador de conflictos, un oyente para los más jóvenes y un defensor de los que sufrían, mostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de volverse contra sus propios errores y convertirse en una fuerza para el bien. Ese mes de septiembre fue un hito imborrable en su vida. Un periodo de profunda introspección y acción que lo sacó de las sombras del acoso y lo puso en el camino de la redención, demostrando que el arrepentimiento sincero puede ser el mayor propulsor de una nueva y mejor versión de sí mismo. La fuerza silenciosa de Emma se convirtió en ese mes en la cicatriz más hermosa de su vida. No era una marca de vergüenza, sino de victoria. Llevaba consigo el recuerdo del dolor, sí, pero también la certeza de que la resiliencia era su mayor aliada. Emma no olvidó Phoenix, pero la memoria ahora venía acompañada de la liberación. Había aprendido que la paz no estaba en la invisibilidad, sino en la valentía de ser quien era, con su fuerza y sus vulnerabilidades, sin necesidad de disculparse por existir. Lincoln High, que parecía un lugar para esconderse, se transformó en el escenario de su superación, donde la verdad, dicha con dignidad, tenía el poder de curar no solo viejas heridas, sino de inspirar un ambiente de respeto y transformación. El eco de ese mes perduraría, un recordatorio sutil de que las mayores lecciones provienen de las fuentes más inesperadas y que la fuerza real puede residir en la resiliencia y en la capacidad de inspirar cambios positivos. El desenlace de aquel mes de septiembre no fue un final, sino un nuevo comienzo. Emma, la chica que buscaba la invisibilidad, ahora caminaba por los pasillos de Lincoln High con una serenidad que la hacía irónicamente más visible que nunca. No de forma ostentosa, sino con una presencia tranquila y digna. Llevaba el recuerdo de todo lo que vivió, de los dolores de Phoenix, de las humillaciones de Diego, pero también de la inesperada redención que siguió. Era como si las cicatrices emocionales se transformaran en un mapa, guiándola hacia una comprensión más profunda de la vida y de la fuerza humana. Su historia no era de triunfo sobre los demás, sino de victoria sobre sus propias adversidades, una prueba viva de que el dolor puede moldear, pero no necesita definir. Emma siguió su vida, con la quietud de quien sabe su valor, con la sabiduría de quien enfrentó la oscuridad y encontró su propia luz, y con la gratitud de quien, al defenderse, inspiró un cambio que resonaría en muchos corazones, mucho más allá de aquel mes trascendental.